Bienvenidos a el Evangelio según Mauricio. En el video anterior vimos que quiénes eran los hijos de Dios, que Dios se enojó con los hombres porque no quisieron seguirlo, a pesar de que los estaba guiando, que los hijos de Dios estaban con los hijos de los hombres mezclados y que Dios se enojó con estos hijos de los hombres porque no quisieron seguirlos, a pesar de estar compartiendo el mismo espacio que los hijos de Dios, que estas personas pertenecían a la misma, hijos de Dios, hijos de los hombres, pertenecían a la misma tribu, familia, grupo, clan, etnia, raza, pueblo o como lo quieran llamar. Y que pues todos estos, por estar en el mismo lugar, tenían la guianza de Dios. Ahora volvamos al Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, donde dice: Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Como leímos, habla de gigantes. Y sabemos que todo este relato trata de Adán hasta Noé. Entonces, en toda esta época se encuentra el Pleistoceno. Si miramos, la fauna de esa época eran de gigantes, el mamut entre muchos otros. Y allí encontramos toda esta parte de los gigantes. Ahora seguimos con dos preguntas. Y estas preguntas son sobre las palabras valientes y renombre. ¿Qué significa esto? Y para esto debemos ir a Isaías 55, verso 8. Isaías 55, verso 8. Isaías 55, verso 8. Dice así: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En este sentido podemos ver que estas dos palabras podrían tener un significado notorio y diferente al que nosotros podríamos darle. Y para eso vamos a el libro de Deuteronomio, capítulo 26, verso 18. Deuteronomio, capítulo 26, verso 18. Deuteronomio 26, verso 18. Dice de la siguiente manera: Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Entonces, esto un, de crear nombre, de dar nombre, esto es lo que significa para Dios. El tener un nombre es, es ser un pueblo de exclusiva posesión suya, que estés haciendo la voluntad de Dios, y Él, a cambio de de todo esto, va valor, fama, gloria, y para que sea un pueblo santo para Dios, y un pueblo eh, que se vea la presencia de Dios. Eso es el nombre. Ahora vamos a Génesis
capítulo 21, verso 22. Génesis capítulo 21, verso 22. Y dice de la siguiente manera: Aconteció en aquel mismo tiempo que Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, habló a Abraham diciendo, ahora pues, júrame aquí por Jehová que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, para que confirmes la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo. Aquí vemos que Abraham tiene nombre, fama, reconocimiento, todo esto de lo que Dios había dicho y que habíamos leído anteriormente como hijo de Dios. Y a esto es lo que se refiere a con dar nombre, para lo que significa para Dios tener nombre. Ahora ahora veamos la diferencia del renombre con el sentido humano. Y para eso vamos a Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, verso 4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces aquí vemos la gran diferencia de lo que es hacerse nombre para Dios y hacerse nombre para el hombre, donde para hacerse el nombre de el hombre es las riquezas, la fama, el crear imperios, eso es el renombre para el hombre, lo cual es muy diferente para Dios. Y con este respecto vamos a Segunda de Samuel, capítulo 8, verso 13. Segunda de Samuel, capítulo 8, verso 13. Segunda de Samuel, capítulo 8, verso 13. Y dice, y así ganó David fama, cuando regresando de la derrota de los sirios, destrozó a 18.000 edomitas en el valle de la Sal, y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio victoria a David por donde quiera que fue. Y aquí vemos que es la bendición de Dios, de la gloria de Dios, y también viene con esa gloria de hombre, porque está construyendo imperio y la gente que no está buscando a Dios se está beneficiando de ese aspecto. Y eso es lo que se refería en Génesis, cuando decía que fueron varones de renombre. Y todo esto se veía reflejado tanto en esta época como en la que leímos de Génesis. Ahora sigamos leyendo en Primera de Josué, capítulo 1, verso 9, para leer la palabra valientes. Josué, capítulo 1, verso 9. Josué capítulo 1, verso 9 de la siguiente manera. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo, en donde quiera que vayas. Ahora en este sentido de valientes, necesitaríamos más claridad. ¿A qué se refiere Dios y qué le está diciendo a Samuel con esfuérzate y sé valiente? Y eso nos lo aclara el apóstol Pablo. Vamos a 2 de Corintios capítulo 1, verso 3.
Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3. Allí el apóstol Pablo nos va a aclarar qué fue lo que le dijo Dios a Josué, con respecto a qué se lo dijo. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 3. Y leemos de la siguiente manera. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda compasión, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Verso 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también sois compañeros en la consolación. Y esto era lo que se refería Dios a Josué, que estuviera firme, que no importaba lo que se venía, las tribulaciones que se venía para él, estuviera firme. Eso era una consolación y eso se refiere a la palabra valientes, que hay que estar firmes, que hay que seguir y que no hay que caudicar en la búsqueda de Dios. Ahora vamos a una página atrás, 1 Corintios capítulo 16, verso 13, donde dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Aquí el apóstol Pablo está reafirmando la enseñanza que Dios le había dado a Josué, de que fuera valiente, de que siguiera. Y esa es la valentía de la que habla Dios, el seguir a pesar de las dificultades de el camino o de la vida que estemos viendo. Ahora vamos a Salmos, capítulo 31, verso 24. Salmos, capítulo 31, verso 24. Salmos, capítulo 31, verso 24. Y dice de la siguiente manera. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Y este es el significado de la palabra valientes, que Dios estaba hablando allí en Génesis. Ahora vamos a segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, para saber qué era lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo con respecto a este tema. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Y dice de la siguiente manera. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es el significado de la palabra valiente, dominio propio. No cobardes, sino dominio propio, siguiendo a Dios, esforzándonos por agradar a Dios. Ahora, ¿qué nos dice el Señor Jesucristo con respecto a estos temas? Vamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 27. Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 27. Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 27. Y dice de la siguiente manera. La paz os doy, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Este es el significado de la palabra valentía, que es agradar a Dios, que no se turba nuestro corazón y la paz de Dios va a llenar nuestro corazón
como Cristo lo ha prometido, que es una promesa de Dios, que Él ha dejado su paz. Y esa paz es el nuevo pacto, el Evangelio, la paz que Cristo, que Dios está haciendo con su pueblo. Ahora, para mayor claridad, volvamos a Génesis 6, verso 4, y allí podemos ver después de la coma, y dice, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes o hijos de Dios, que desde la antigüedad fueron varones de renombre o hijos de Dios. O sea que esto es una redundancia que está diciendo que a estos hijos de Dios tuvieron hijos de Dios que también siguieron a Dios, pero también hubieron hijos de los hombres. O sea que el pueblo se dividió y unos seguían a Dios y otros no. Y todos sabemos lo que pasa cuando un pueblo o parte de un pueblo se revela, que vienen pruebas, dificultades. Y entonces, ¿qué vino con estos hijos de Dios? ¿Qué pasó? Entonces, para eso vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, verso 38. Y debemos recordar que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por lo tanto, lo que hacía con estas personas, también lo hizo con las personas antiguas, con las que estábamos hablando de Génesis o los primeros hijos de Dios. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 38. Y dice así: Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zarca. Entonces aquí estamos con el profeta Elías, y Dios le respondió a través de fuego. Y aquí podemos ver que estas personas antiguas, unas seguían a Dios y otras no, y ellos transmitían oralmente todo el conocimiento. Entonces aquí podemos ver que apareció un héroe de fuego o un dios de fuego según las tradiciones de todos estos más antiguos que no seguían a Dios. Y vamos a Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 10. Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 10. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: Si yo soy varón de Dios, desciende fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. Entonces aquí estamos viendo la manifestación de Dios y otra vez el fuego que descendió del cielo. Entonces estas personas antiguas, las cuales tenían tradiciones orales, podían claramente decir que apareció un héroe de fuego, un dios de fuego y todas estas cuestiones con las cuales tuercen la palabra de Dios. Ahora vamos a Éxodo 14, verso 15. Éxodo 14, verso 15. Éxodo 14, verso 15. Y dice de la siguiente manera: Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y eso fue así. Y entonces podría haber aparecido el dios del agua o el héroe del agua. Ahora vamos al verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces podría haber sido el héroe del aire y del viento. Y porque recordemos que estas personas se estaban corrompiendo, y estamos hablando de la época de entre Adán y Noé.
y que Dios hace las mismas cosas ayer, hoy, por los siglos. Por lo tanto, todas estas personas con estas tradiciones orales pueden tergiversar todo y lo hicieron y así llegaron estos héroes, para no hablar de Sansón de, y de muchos otros, Gedeón y muchos otros que Dios utilizó. Y si Dios los utilizó a ellos de esa manera, también utilizó a otros de la misma manera, porque Dios es el mismo en esas épocas antiguas. Ahora ahora volvamos a Génesis 6, verso 4. Génesis 6, verso 4. Leamos desde el verso 5 y dijo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho sobre la tierra. Recordemos que la tierra es el reino de Dios y que estaban combinados tanto hijos de Dios como hijos de los hombres en las mismas tribus. Entonces estaba la maldad multiplicándose sobre el pueblo de Dios y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se habían corrompido totalmente. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra sobre su reino, o haberles permitido tener reino de Dios, o que Dios estuviera con ellos. Se arrepintió de eso y le dolió en su corazón, o sea que se sintió traicionado, que todo este pueblo dejó de ser hijo de Dios y se sintió traicionado. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, un hijo de Dios, halló gracia ante los ojos de Jehová. Y hasta aquí este video. Ya en el próximo tomaremos más a profundidad la historia de Noé, pero ahora hemos dado más claridad la historia desde Adán hasta Noé, de cómo el pueblo se corrompió y cómo Dios se arrepintió de haber, haber tenido al hombre como hijo suyo, porque se había corrompido y había desviado su camino. Hasta aquí este video, muchas gracias.